¿Alguna vez se ha preguntado de quién son las montañas, los bosques o los parques urbanos por los que paseamos? ¿O los edificios históricos que visitamos? Estos parajes de imponente belleza natural y esos lugares históricos forman parte de nuestra cultura, contribuyen a fortalecer nuestro sentido de la identidad colectiva. Pero son cosas que damos por supuestas, como el aire que respiramos, al menos en Europa. Pero en estos tiempos de crisis financiera, muchos de estos lugares se están poniendo en venta y numerosas propiedades públicas están en oferta en páginas web de agencias inmobiliarias. Hablando con gente de toda Europa, me impresionó la sensación compartida de desposesión ante el paso de estos bienes públicos a manos privadas. ¿De quién es Grecia? De los mercados. Todos los países del mundo tienen los mismos dueños. Yo diría que una clase financiera globalizada. Buena pregunta. No lo sé, pero no somos nosotros. Sé quién no manda. Y somos nosotros. Nosotros, el pueblo, la gente. Nosotros nunca mandamos. El mundo nos pertenece a todos y no estamos en este mundo para ser como otros quieren que seamos. ¿Quién es el dueño? Algún sueco. ¿Sueco? Sí. ¿Por qué sueco? Ya sabe, estamos vendiendo el país poco a poco. Todo empezó cuando un rumor despertó mi curiosidad. Había oído que existía una montaña en venta en el Tirol Oriental, en Austria, una región vecina a la mía. Así que me fui a la localidad de Kartischt para comprobar si era verdad y descubrí que no se vendía una montaña, sino dos. En el ayuntamiento, su alcalde, Josef Ausar-Lachner, y su asistente tuvieron la amabilidad de mostrarme con detalle la oferta. Aquí están los documentos comerciales con fecha del 15 de junio de 2011. Precio de venta 121.000 euros. Todo muy profesional, con fotos de los refugios y los senderos. Pero las fotos son robadas porque las hicimos nosotros. No sé de dónde las sacaron. Descubrimos en internet que las montañas estaban en venta. Y por supuesto hicimos averiguaciones. Había varios posibles compradores. Uno de ellos, una gran compañía de software alemana. Nos llamaron y nos dijeron que comprarían las montañas de inmediato si les poníamos el nombre de la compañía. Al principio pensé que era una broma cuando llamó y dijo que el dinero no era problema. Querían hacer una gran operación publicitaria y para ellos eso valía los 121.000 euros. Al principio, cuando lo vimos en los periódicos, simplemente pensamos que no podía ser verdad. Las montañas tirolesas, auténticos símbolos para nosotros, los Schützen, no podían ponerse en venta. Y pensamos que había que actuar. No es aceptable que vendan un parque nacional y llamen a las montañas a Shampoo 1 y a Shampoo 2 como querían. Todo el mundo se iba a reír de nosotros. ¿No cree? En el pueblo se empezó a hablar de la investigación que estaba haciendo. La gente quería hacerme entender por qué no se podían vender las montañas. Me contaron que durante la Primera Guerra Mundial, cuando Italia declaró la guerra a Austria en 1915, había luchado y había muerto mucha gente en estas montañas. La agencia inmobiliaria que vende las montañas se llama BIG, un acrónimo de Bundesimmobiliengesellschaft, o Compañía Inmobiliaria Federal. El alcalde, granjero de profesión, tuvo que reunir gran cantidad de información para poder hacer frente a la situación. BIG es una empresa estatal al 100% y se fundó como una sociedad. Es una sociedad de responsabilidad limitada que mueve propiedades de la República de Austria, las compra y las vende. Según la empresa, su cartera está formada solo por edificios, terrenos. Las montañas no son su especialidad y querían venderlas con un buen margen de beneficio. Der neue König ist geboren, der König aller Zeit. Les dijimos que vender una propiedad pública, las montañas, era simplemente inaceptable. E incluso, aunque tuvieran que venderse, debían permanecer en manos públicas. Entonces les ofrecimos pagar un precio simbólico que fuese asumible por el municipio de Kartischt para que estas montañas de especial valor histórico y regional
pasasen a ser de nuestra propiedad. Y, por supuesto, lo rechazaron. Big insistió en que 121.000 euros era la cifra final, era el precio de catálogo, y era lo que necesitaban cobrar y lo demás no era asunto suyo. Venden capillas, iglesias, cualquier cosa. Para ellos no era más que una propiedad, un montón de piedras, una línea en su balance anual. Y entonces fue cuando todo esto saltó a los medios. El documento más interesante es una noticia de un periódico japonés. Hasta ahí llegó la historia. Nos quedamos boquiabiertos. No sabemos lo que dice, pero reconocemos las fotos. Sabemos dónde se hicieron y de qué son. Entonces lanzamos este titular. Grecia está vendiendo sus islas. Austria tiene que vender sus montañas. ¿Es que nuestra nación está en las últimas? Poco después los políticos de las altas esferas se echaron atrás. Es decir, que pararon los pies a Big y se retiró la oferta. Y a continuación se calmaron las aguas un tiempo hasta que la República Austriaca entró en razón. Y entonces todo pasó a depender del Departamento Forestal Federal. ¿Pero era este un caso aislado? Una extraña empresa estatal austríaca había intentado liquidar una parte del patrimonio natural del país que era supuestamente propiedad pública. Escarbando un poco más, descubrí un fenómeno cada vez más frecuente. Agencias inmobiliarias que ponen a la venta propiedades estatales por toda Europa. Para comprender por qué tantos de nuestros gobiernos caen en la tentación de seguir este ejemplo, me dediqué a recorrer Europa investigando el nuevo tipo de oferta inmobiliaria. Mi siguiente parada fue Irlanda, uno de los primeros países que se vieron gravemente afectados por la crisis económica en Europa. En los bosques de Avondale conocí a Andrew Seth Ledger y a sus compañeros de armas de la Woodland League, la Liga de los Bosques. Este grupo se formó para hacer frente nada menos que a la venta de la totalidad de los bosques públicos del país. Esto se hizo con maquinaria pesada y, como puedes ver, lo han ocultado de la carretera. Han dejado una línea de árboles para evitar el impacto visual alrededor de toda la obra. De modo que esto solo se podría ver desde el aire. ¿De quién son los bosques de Coilty? Del pueblo, del pueblo. Es una empresa del Estado, así que es propiedad del pueblo. Pero como todas las empresas estatales, ya sabes, hacen cosas a tus espaldas. Ellos tienen sus propios planes. Trabajan para sí mismos. Sí, totalmente. Es algo comercial. Están en esto para hacer dinero. El gobierno, dada la situación de los bancos, piensa vender todos los bosques. Irlanda estuvo al borde de la quiebra en 2007. En buena parte se debió a que el Estado asumió las deudas de 5 grandes bancos que se habían hundido. La Unión Europea acudió al rescate y estableció un plan de recuperación. A cambio, la Troika, el grupo formado por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, impusieron estrictas medidas de austeridad en el país. La Troika había insistido en que el gobierno debía seleccionar activos estatales por un valor de 3.000 millones de euros y privatizarlos para pagar la deuda. Empezaron a buscar formas de conseguir dinero a corto plazo, como fuera. La idea de que nuestro patrimonio natural, una parte tan vital de la identidad de este país, iba a venderse para pagar las deudas de juego de los banqueros, era totalmente inaceptable. En primer lugar de la lista de activos a liquidar estaba Coilty, la principal compañía forestal de Irlanda. Coilty ha sido responsable de la reforestación del país en las últimas décadas, pero sus objetivos siguen sin estar claros. ¿Lo hicieron para preservar los bosques o para obtener beneficios? Coilty se constituyó por motivos económicos. Se formó como una empresa comercial con el objetivo de generar beneficios. Y han estado vendiendo discretamente los bosques a fondos de pensiones desde hace muchos años. Una vez más, podríamos argumentar que la venta de nuestros bosques se ha venido haciendo sin hacer ninguna consulta al pueblo. Y en última instancia el plan era privatizar totalmente esta compañía. Pero gracias a la oposición popular, cambiaron el plan de venderlo todo por el de vender solo los derechos de explotación.
La idea era conservar la propiedad de la tierra, pero vender los derechos de explotación durante 99 años a una compañía privada. Aquí los árboles son una cuestión muy delicada, más aún teniendo en cuenta que la superficie forestal de Irlanda ya era históricamente inferior a la del resto de los países de Europa. La identidad cultural, el patrimonio cultural de este país, se refleja en sus bosques y en la conexión con el bosque. Esto es un roble autóctono. Toma energía del cielo y toma energía de la tierra y la guarda. Por eso, para los druidas de la antigua Irlanda, este era un árbol muy sagrado. Irlanda había perdido su cubierta forestal. Pasó de haber un 70% de superficie forestal en el año 1100 a menos de un 1% en 1700. Se diezmaron literalmente los bosques del país. Se talaron con fines militares y políticos. Vinieron los británicos y talaron los árboles para construir sus barcos y todo lo demás, y no replantaron nada. Hubo una gran indignación y una fuerte oposición a que esto volviera a ocurrir. Nuestros bosques no se debían vender para hacer ricos a otros, destruyendo en el proceso nuestro patrimonio natural. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió entonces. Estábamos montándolo todo aquí. Y recuerdo que se suponía que íbamos a empezar a la 1. Y nos preguntábamos, ¿dónde estará la gente? Esto estaba bastante vacío, ¿recordáis? Y de repente empezaron a bajar por aquella loma de allí. Mucha gente. Y seguían llegando más y más. Y no paraban de llegar. No fueron cientos, sino miles de personas las que se reunieron para protestar en el bosque de Avondale en abril de 2013. Cuando lo que estaba en juego era el patrimonio natural y los bienes públicos, creo que apareció un instinto diferente. La gente dijo, no se trata de nosotros, se trata de nuestro futuro, de nuestros hijos. Se trata de la integridad de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y creo que ese fue realmente el catalizador que impulsó a la gente a enfrentarse a estas medidas de austeridad en particular. El mensaje que estábamos enviando era que frente a la austeridad imperante, que es una realidad, este es uno de los pocos recursos que podemos controlar. Y si lo gestionamos racionalmente, puede crear empleo si conseguimos impulsar una bosqueconomía de la que puedan beneficiarse las comunidades locales. We're gonna miss you if you burn out. We'll curse you when it's our turn. So come now, wash your face. Well, in water full of grace, yeah. Todo el mundo estaba convencido de que se iba a vender y todos estábamos muy alarmados. Y empezó a insistirse cada vez más en que íbamos a ser el único país de Europa que ya no iba a tener una empresa forestal estatal. Cuando el gobierno planteó la posibilidad de privatizar nuestros bosques, estas disposiciones aparecieron en los bosques de Coilty. Existía el peligro de que se concediera a intereses privados el derecho a restringir el acceso público a una gran parte de Irlanda. Y una vez más insistimos en informar al público sobre esto, y generó una gran preocupación. Sobre todo cuando se supo que un 7% de la superficie de Irlanda estaba siendo gestionada por Coilty. Y el público, nadie sabía nada de esto hasta que nosotros, la Liga de los Bosques, lo hicimos público y dijimos, por cierto, despertad. Si la gente no tiene acceso a la tierra, son esclavos. Esta rabia tenía raíces muy profundas. Durante muchos años el poder político en Irlanda ha estado controlado por los mismos grandes intermediarios. El anterior primer ministro estaba en el gobierno durante la burbuja inmobiliaria que hundió la economía y se le considera responsable de la crisis económica. Y cuando dejó de ser primer ministro empezó a trabajar para un banco suizo que tiene una empresa filial en este país llamada Fondo Forestal Internacional y que era uno de los principales interesados si la venta de los bosques seguía adelante. De modo que había un conflicto de intereses flagrante. Esta política de puertas giratorias que da entrada en las grandes corporaciones a los responsables de la privatización de propiedades públicas arroja serias dudas sobre la legitimidad de estos
estos procesos. Se había convertido en una cuestión muy candente. Todos los políticos sentían la presión. Les escribían emails, les llamaban por teléfono, los paraban por la calle. Volviendo a lo que sucedió aquí, el gobierno se vio obligado a hacer una declaración aquella misma noche, diciendo que parecía que la venta... ¿Cómo lo dijeron? Parece que la venta puede no ser... Se ha suspendido por ahora. No dijeron que se había abandonado el plan. No dijeron que se había cancelado. Simplemente dijeron que el plan se había archivado o algo parecido. Como si dejaran la puerta abierta a la posibilidad de revisar la idea. Pero la amenaza de la venta sigue ahí. En parte, la campaña que seguimos realizando busca garantizar que esa venta no se produzca nunca, que no se vuelva a plantear la idea. Así que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir haciendo preguntas y pidiendo información. Porque por alguna razón no quieren decirnos qué pasa con los bosques estatales. O con los bosques semiestatales, o con los bosques populares. Porque esto es del pueblo. De hecho, se han estado privatizando propiedades públicas a pesar de que el gobierno irlandés inyectó millones de euros a un sistema financiero enfermo. Y esto plantea la pregunta de si la crisis económica es la razón o si solo es una excusa que han puesto los que desde hace mucho han abogado por la venta de bienes raíces y activos naturales y culturales propiedad del Estado. Parece que la crisis económica no es la única razón para la liquidación de activos públicos. En Francia, el Estado siempre ha mantenido la propiedad pública de un gran número de edificios como un signo de poder y prestigio. Así era durante la monarquía y mucho más después de la Revolución Francesa, cuando la joven república arrebató estas propiedades a la nobleza y al clero para nacionalizarlas. Y desde la Revolución, en la misma Plaza de la Concordia, en el corazón de París, el espléndido Hotel de la Marine ha sido el cuartel general de la Marina francesa. Rohan Chabot, antiguo oficial de Marina y activo conservacionista, descubrió por pura coincidencia que este edificio histórico podía estar en venta. Esta es la plaza más grande de París, y puede que la más hermosa. Es un lugar muy importante. Todo el mundo conoce la Plaza de la Concordia. Grandes desfiles, celebraciones importantes, todo tiene lugar aquí. Durante la Revolución, María Antonieta y el rey Luis XVI fueron guillotinados aquí con otros, desgraciadamente. Cuando contemplas este magnífico edificio, te dices, esto es mío. Solo una 60 millonésima parte, pero yo soy propietario de esto. Así que es muy desagradable pensar que eso se puede acabar y que se lo pueden dar a un vulgar comerciante. Después de todo, es un honor para un francés pensar que aquí está en su casa. Una gran nación necesita símbolos, imágenes poderosas. El mero hecho de que el Estado posea ese patrimonio es un factor que contribuye a fortalecer nuestro sentido de la identidad nacional. La conservación del territorio nacional y la de sus edificios históricos están estrechamente unidas. France Domaines, la agencia que gestiona esta posible venta, es una empresa fundada por el Ministerio de Economía para reestructurar los activos del Estado, y ha estado reduciendo las propiedades inmobiliarias de la nación desde 2005. ¿Pero por qué? En respuesta a las críticas por la gestión de los activos inmobiliarios del Estado, el entonces ministro de Economía decidió establecer esta agencia para dinamizar la política inmobiliaria del Estado. Revisamos nuestro patrimonio y decidimos que había ciertas propiedades que ya no eran muy útiles para la administración y que podían ser objeto de cesión. El Estado está comprometido con la transparencia de estas operaciones inmobiliarias y por ello se ha creado una página web en la cual se listan todas las operaciones que están actualmente en curso. Estamos vendiendo terrenos, estamos vendiendo inmuebles, muchas oficinas, también vendemos viviendas y cada año ponemos en venta varias propiedades excepcionales muy hermosas que pueden reportar decenas de millones de euros. Yo creo que es importante que un Estado posea propiedades, pero el patrimonio inmobiliario se debe gestionar de la forma menos costosa y más racional posible.
Vender un cuartel de los tiempos de Napoleón III en Romorantin es una cosa, pero vender uno de los palacios más importantes de París, un lugar de un excepcional valor histórico, es escandaloso. Un país tiene que estar al borde de la quiebra para tomar ese tipo de medidas. La propiedad inmobiliaria representa un gasto muy importante para el Estado, alrededor de 8.000 millones de euros anuales, y estamos intentando reducir esos costes. Francia puede haber capeado el temporal de la crisis económica mejor que otros países, pero también padece los efectos de una deuda crónica que sigue empeorando. Pero ¿cómo se puede pagar con la venta de edificios públicos una deuda de 2 billones de euros? Esta política de cesiones que se puso en marcha en 2005 ha permitido al Estado ingresar 5.400 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente 680 millones se dedicaron a pagar deuda pública y el resto se empleó en operaciones de realojamiento de ministerios. Solo se emplea un 15% de los ingresos para reducir la deuda. No es suficiente para tener un impacto real. Estos salones se utilizaban sobre todo para exposición de muebles. Antes de la Revolución. Después se utilizaron para grandes eventos como el del 2 de diciembre de 1804, cuando se celebró aquí parte del baile de coronación de Napoleón. O el 2 de abril de 1810, el baile del segundo matrimonio de Napoleón con María Luisa. Esto representa verdaderamente el refinamiento del siglo XVIII. Toda una proeza artística. Pero ¿cómo puede poner Francia a la venta un edificio icónico como este? ¿Quién toma las decisiones en France Domaines? ¿Y cómo de transparente es realmente este proceso? La decisión de venderlo se tomó al más alto nivel. ¿Pero quién fue? Francamente no tengo ni idea. Y cuando he intentado averiguarlo no he conseguido respuestas. No es nada fácil saber cómo se toman estas decisiones. De hecho, a día de hoy nadie ha tomado esa decisión. Nunca se ha tomado la decisión de vender el Hotel de la Marine. Eso debe quedar muy claro. Habría sido un arrendamiento a largo plazo, pero el edificio nunca habría dejado de ser propiedad del Estado y habría sido devuelto al Estado al final del periodo de arrendamiento. En otras palabras, el arrendatario debería invertir en la restauración del edificio a cambio de un contrato de alquiler por 99 años. ¿No se parece demasiado a una venta? En este país nunca sabes cuándo te la van a jugar. Y un buen día te despiertas y ya es demasiado tarde. Lanzamos una campaña por internet y reunimos 10.000 firmas. Eso nos hizo ver que el proyecto era muy impopular. Pero a pesar de todo, ¿cómo lo diría? Necesitábamos más influencia. No es suficiente que 10.000 personas estén en contra. Tiene que extenderse el descontento popular. Y tuvimos la suerte, y le estoy muy agradecido, de que el presidente Giscard d'Estaing dijera: están haciendo lo correcto, y estoy de acuerdo con ustedes. Estos 24.000 metros cuadrados podrían convertirse en un centro de gastronomía, en un gran hotel o en oficinas de alto standing. Cuando la prensa reveló que había inversores árabes interesados, se produjo la reacción y de repente nadie quería que se vendiera el palacio. Creció la controversia y conseguimos nuestro fin. El entonces presidente de la República, el señor Sarkozy, dijo: no lo venderé. Y después, su sucesor, el presidente Hollande, dijo lo mismo. Así que, al menos de momento, podemos estar seguros de que este edificio seguirá siendo propiedad del Estado. Tras las revelaciones de la prensa, los inversores árabes han desaparecido del escenario y el futuro del Hotel de la Marine es incierto. Quizá nos impacta más la privatización de bienes públicos cuando el posible comprador es extranjero. Continúo mi viaje y la siguiente parada es en Italia, el país con más lugares históricos declarados Patrimonio de la Humanidad. Sus magníficos edificios de la antigüedad aparecen en los libros de texto de gran parte del mundo.
En un intento de resolver el problema de la deuda nacional, sucesivos gobiernos italianos intentaron vender este extraordinario patrimonio. El ex primer ministro Silvio Berlusconi hizo de ello una de sus prioridades cuando llegó al poder. En 2002 fundó Patrimonio S.p.A., una compañía privada encargada del inventario, evaluación y venta no de una parte, sino de la totalidad del patrimonio natural y cultural de Italia, incluido el mundialmente famoso Coliseo. El clamor de la protesta fue global, y una de las voces más respetadas que se alzaron contra la medida fue la del profesor Salvatore Setis. En esta obsesión neoliberal por la economía, parece que hay que ponerle a todo una etiqueta con un precio. Todo está en venta. Creo que debemos entender que nuestro patrimonio, que tiene un gran valor económico, tiene un valor aún mayor en cuanto a valores espirituales. Y son estos valores los que pasan de una generación a la siguiente. Es un depósito de memoria, es un depósito de energía. Este patrimonio que se quiere vender fue construido a lo largo de milenios por nuestros antepasados, no para que nosotros lo vendiésemos, sino porque necesitaban identificarse con monumentos importantes y símbolos fuertes, con el fin de reafirmar su propia identidad en el mundo. El Coliseo pertenece a todo el mundo, es el centro del mundo. ¿De quién es el Coliseo? Es mío, absolutamente mío. De hecho, quiero que me paguen cuando le hacen fotos. Es tremenda. Está ahí. Vamos, puede ser tan tuyo como mío. Es nuestro. El Coliseo es nuestro. ¿De quién? De Roma. De Roma, y hay un montón de turistas que vienen por esto. Nosotros morimos, nos vamos, pero él permanece ahí. ¿A cuántos de nosotros ha visto pasar? Gladiadores, turistas. Él siempre está ahí y nosotros morimos. Por eso, él es el dueño. El Coliseo es el propietario del Coliseo. El Coliseo no se puede vender. No puedes vender algo que no pertenece a nadie, sino que es de todos. ¿Por qué es importante que el Estado se ocupe del patrimonio? En Italia la respuesta inmediata es porque lo dice la Constitución, porque lo dice la ley. Y mientras el patrimonio se mantenga bajo dominio público, seguirá siendo de los ciudadanos. El día que todo pase a ser propiedad de uno solo, la comunidad empezará a perder la memoria. Si algo pasa a ser privado, deja de ser tuyo. Ese es el problema. Porque cuando quieres puedes ir a verlo y hablas de él. Pero cuando vas y ya no es tuyo, ya no está ese orgullo que sentías antes, cuando eras joven y veías las cosas de otra manera. Antes la entrada era gratuita. Podías ir aunque no tuvieras dinero. Pero ahora hay demasiada especulación. Ahora solo podemos pasearnos por fuera, darle la vuelta, mirarlo y eso es todo. Pero aunque la propiedad del Coliseo no esté amenazada, la privatización sigue ganando terreno de otras formas. Las entradas las gestiona una compañía privada. El Tribunal de Cuentas del Lazio ha descubierto que en algunos casos, como el del Coliseo, la empresa privada que gestiona la venta de entradas se queda un 70% de las ganancias y solo un 30% va a parar al Estado. Pero la ley no dice eso, dice lo contrario. La situación es surrealista. A pesar del elevado precio de la entrada, 12 euros, multiplicado por casi 6 millones de visitantes al año, el Estado italiano carece de los medios para financiar obras de restauración vitales. La consecuencia es que el Coliseo está en ruinas y por primera vez en la historia, el Estado ha tenido que buscar patrocinadores privados. Empresas como Ryanair presentaron sus ofertas, pero finalmente el ganador fue el propietario de la empresa de calzado Tod's, Diego Della Valle. El Coliseo debe ser restaurado. Hay que darle un buen repaso, como decimos aquí. Italia en este momento, y me parece increíble,
no dispone de los medios para restaurar los mayores tesoros que tenemos, las obras de arte y los edificios por los que todo el mundo nos envidia. Muy bien, lo haremos nosotros. Y estamos muy orgullosos de haber hecho este primer gesto simbólico. ¿Tan pobre es el Estado italiano que no puede mantener sus propios monumentos? En mi opinión es un problema de opciones. Yo creo que si todos fuésemos más conscientes de la necesidad de poner la cultura en el centro de nuestras opciones políticas, probablemente escribiríamos una historia diferente para nuestro país. En otras palabras, si el gobierno cambiara sus prioridades, el problema se podría solucionar. Este gran contrato de patrocinio ha provocado un acalorado debate. Los romanos temían que su coliseo terminase cubierto de anuncios de Tod's y de hecho apodaron a Della Valle el nuevo emperador de Roma. Y esta preocupación tuvo el efecto deseado. Se añadieron varias cláusulas al contrato para limitar el poder de Della Valle. El contrato de patrocinio estipula que Della Valle facilitará financiación, en este caso 25 millones de euros, para realizar las obras de restauración. Dado que el Coliseo es un monumento simbólico, era necesario proteger su imagen cuidadosamente. Por lo que decidimos proponer un patrocinio en el que los beneficios de imagen no proceden de la publicidad, sino de la posibilidad de difundir la información sobre las obras realizadas con los fondos y a través de actividades culturales. Así que nada de anuncios ni publicidad directa, un patrocinio discreto. Pero esto me hizo preguntarme si realmente le parecería suficiente a un empresario como Diego Della Valle. ¿Le parece poco? Para una compañía italiana que vive, por así decirlo, un poco del prestigio de la etiqueta Made in Italy, restaurar el monumento más importante de Italia. Estamos muy orgullosos de poder hacerlo, con eso basta y sobra. Y parece que a Diego Della Valle le ha ido bien manteniendo un perfil bajo. Numerosos medios internacionales, desde el Wall Street Journal a la revista Time, han cubierto la inusual historia del modelo de negocio altruista de Diego Della Valle. El Estado italiano no debería haber olvidado nunca que este es el verdadero motor de nuestro país. La única industria que verdaderamente puede revitalizar nuestra economía es esta. De modo que haber descuidado estas cosas es algo deplorable. Y que no se entienda ahora es muy preocupante. Objetivamente, no es que no haya financiación estatal, es que es muy insuficiente en relación con nuestra gran riqueza de monumentos. Si el patrocinio privado o la privatización total siguen siendo las únicas opciones para financiar el mantenimiento de edificios históricos, se diría que el Estado parece haberse apartado de su misión original. ¿Nos encontramos ante el amanecer de una nueva era en Europa en la que el patrimonio cultural dejará de ser considerado un bien común y una responsabilidad compartida? La regla general parece ser que si se pueden obtener beneficios, los gobiernos tienden a restar importancia al concepto de patrimonio cultural o natural. Nuestro apego a este patrimonio, tanto si es real como si es imaginado, pesa cada vez menos cuando se enfrenta a consideraciones económicas. Pocos países parecen escapar a esta tendencia. A Alemania no parecen faltarle recursos, y sin embargo en su capital, Berlín, el Estado parece incapaz de proteger los últimos restos de su famoso muro, símbolo de su historia reciente. En 2013, la retirada sin consulta previa de una sección del icónico muro desató la tormenta. Hechos consumados al abrigo de la oscuridad. Sin previo aviso, a las 5 de la mañana, el inversor Mike V. Hinkel hizo retirar una sección de 6 metros de la East Side Gallery con fuerte protección policial. La East Side Gallery es una parte del muro pintada por diferentes artistas en 1990, inmediatamente después de su caída. Su enorme significado histórico ha protegido hasta ahora estos últimos restos del muro, pero por desgracia se encuentra en el centro de un espacio de gran valor inmobiliario.
Los especuladores tenían este terreno en el punto de mira desde décadas atrás y la reciente construcción de complejos de viviendas de lujo galvanizó a los grupos vecinales locales. 14 personas murieron aquí, en esta parte de la frontera. 5 o 6 de ellos eran niños de Berlín Oeste. No se les pudo salvar porque nadie se atrevía a cruzar desde la parte oeste. La frontera estaba en la otra orilla del río. Esta fue una construcción terrible e inhumana. El muro de Berlín se erigió en 1961 a lo largo del río Spree, dividiendo las partes este y oeste de la ciudad durante la Guerra Fría. Esto no es Disneylandia, ni un muro decorado con imágenes bonitas para proteger a los futuros residentes del ruido de la calle. Pensamos que este lugar se debería declarar Patrimonio de la Humanidad como símbolo del fin de aquella frontera mortal. Y es realmente escandaloso que no se haya protegido como monumento histórico. Pero la protesta no se limitó al memorial, siguió tomando fuerza y los ciudadanos expresaron sus puntos de vista sobre cómo debería ser el corazón de su vibrante ciudad. Clubs, centros culturales y proyectos comunitarios han definido siempre el centro de Berlín, y pronto se hizo evidente que esto era una lucha por el control de la ciudad. Construir un centro elitista se había convertido en un motivo de discordia cuando las inmobiliarias respaldadas por inversores privados empezaron a cambiar el rostro de Berlín. Hace 15 años esto era un solar. Evidentemente, se ha urbanizado mucho, se podría decir, y se ha convertido en un punto caliente. Entonces la cuestión es, ¿de quién es realmente la ciudad? ¿Quién tiene el derecho de utilizar y explotar estas zonas maravillosas? Mientras tanto, el ayuntamiento se ha interesado en la zona, además de los inversores, y eso ha agravado el conflicto. La presión de los inversores en estas zonas de la ciudad es increíblemente fuerte, y hay una presión enorme sobre el ayuntamiento para que venda estos terrenos que quedan a un precio beneficioso. Esto representa una pérdida de calidad para la ciudad y una disminución del valor de otros bienes inmuebles propiedad de la ciudad. En Berlín, como en otras ciudades, una corporación privada gestiona las propiedades y el terreno público. Se llama Liegenschaftsfonds. La mayoría de los edificios públicos y terrenos sin edificar del antiguo Berlín Este se vendieron rápidamente a inversores privados y las zonas que rodeaban el muro de Berlín tuvieron el mismo destino. Es cierto, Berlín tiene que hacerse cargo de muchos sitios contaminados, relacionados también con la reunificación alemana. Pero también se estaban acumulando las deudas debido a las políticas de la ciudad. Berlín tiene ahora una deuda de más de 60.000 millones de euros. La política inmobiliaria durante los últimos 15 años en Berlín ha tenido graves defectos. Terrenos de gran valor y muchas propiedades públicas han sido vendidos al mejor postor, hablando claramente, en detrimento de la cultura creativa original de Berlín. Cuando se fundó Liegenschaftsfonds, la gente exigió que estuviera integrado en el desarrollo urbano de la ciudad. Pero eso no ocurrió, porque de entrada el responsable de economía le puso la bota encima. Y lo que le interesaba no era el desarrollo urbano, sino cuadrar su presupuesto. Por eso uno se pregunta si en algunos casos no se hicieron ventas a ciegas. Aquí se están construyendo viviendas de lujo que se venden en el mercado global y al mismo tiempo están echando a los pobres. El hecho es que aquí, en este barrio, Riedgosch, nosotros somos los últimos. Y todos sabemos cuánta gente seguirá aquí dentro de 10 años. Están expulsando literalmente a la gente y el alcalde Bobereit lo ha dicho claramente. Quien no pueda permitirse vivir en el centro tendrá que irse. Así es la política. Berlín parece ilustrar la afirmación de que cuando el mercado se hace con el poder, los gobiernos y los ciudadanos pierden el control del espacio urbano y de la planificación urbanística.
¿Cómo vamos a conservar lugares con un significado histórico como el Muro de Berlín si no generan beneficios? ¿Pueden las administraciones ver más allá de una perspectiva puramente financiera? La crisis económica ha agudizado los conflictos de intereses. Así que decidí dirigirme a Grecia para terminar mi viaje en el dramático crisol del conflicto de la deuda pública europea. Aquí, la situación económica es peor que en Irlanda. Igual que en Irlanda, la Troika dicta la política económica del país y ha exigido la venta de la mayor parte de las propiedades del Estado. Puertos, autopistas, suministro de agua, bienes raíces, además de una reducción masiva del número de funcionarios públicos. ¿Realmente no hay límite a la liquidación de los bienes públicos de un país? Cuando llegué a Grecia, ERT, la televisión pública, acababa de cerrar tras un enfrentamiento entre los sindicatos y el gobierno. No podía creerlo. ¿No se consideraba la televisión pública un activo cultural esencial en cualquier país europeo? ¿Un instrumento esencial para una democracia funcional? La Troika exigía ciertas cifras. Y las cifras eran buenas. Estaban cerca de lo que pedía la Troika, unos 2.000 empleados, y despidieron a esos 2.000 de entrada para demostrar su poder. Si el gobierno podía cerrar la televisión pública, podía hacer cualquier cosa, así tendrían a la gente sometida. Me cuentan que ERT estaba mal gestionada, que había exceso de plantilla y que estaba sangrando los recursos públicos. Este es un problema crónico de las instituciones públicas griegas. ¿Pero realmente es la privatización la única alternativa a la mala gestión de los bienes públicos por parte de los representantes electos y los gobiernos? En 2011, después de que el país se viera al borde de la quiebra, la Troika creó un organismo especial, TAIPED, para supervisar la venta de activos públicos. El propósito de la creación del fondo era materializar uno de los programas de privatización más ambiciosos del mundo en aquel momento. Un programa que era importante para la salvación de la economía griega. TAIPED es algo así como una autoridad independiente. Tiene la estructura de una sociedad anónima por razones legales, para tener una mayor flexibilidad en sus acciones, porque en cierto modo necesitamos esa flexibilidad para poder operar con rapidez. En realidad tenemos acceso a toda la cartera de terrenos del Estado griego. En Grecia, como en todas partes, las noticias sobre la venta de terrenos vírgenes ha provocado un apasionado debate. La península de Eremitis, cerca de Casiopi, al norte de Corfú, será arrendada próximamente por 99 años a un fondo de inversión estadounidense. Y fue aquí donde me encontré con dos lugareños, un profesor y un biólogo. Esto es un paisaje virgen. Aquí no vive nadie ni viene nunca nadie. Es una de las pocas áreas vírgenes de Corfú. Aquí hay gran cantidad de reptiles, de aves. Es literalmente un paraíso. Imagínese si todas estas rocas se convierten en puertos deportivos, en muelles de cemento. Y si se talan todos los árboles y los sustituyen por hoteles, carreteras, aparcamientos, destruirán este paisaje y provocarán una catástrofe estética y medioambiental. Ganamos el recurso en los tribunales porque habían ocultado el hecho de que se había vendido un área forestal y nuestra Constitución prohíbe la venta de áreas forestales. Y a pesar de todo, prevalece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Les da igual la Constitución. Ahora mismo todo esto les da igual. Porque después de Eremitis venderán el lago Corision, que es parte del área protegida Natura 2000. Parece que se están ignorando abiertamente las leyes y regulaciones europeas sobre conservación de la naturaleza para dejar las manos libres a las constructoras. Y todo ello por hacer cumplir las exigencias de la Troika. Cuando se estableció el fondo, se introdujo una legislación específica y urgente para facilitarnos, o para facilitar al fondo,
la aprobación de nuevos usos de los terrenos y también para asignar planificaciones y reglamentos especiales a esos terrenos. Y dado que la Troika representa a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional, nuestra capacidad para facilitar la resolución de muchos problemas relacionados con la Unión Europea es sustancial. E intentamos sacar partido de eso. En esencia, esto pone en cuestión el papel de la Unión Europea. Costas Sarakinos es un operador turístico que está en contra de la venta por otras razones. Cuando un país quiere desarrollar su industria turística, tiene que pensar en el medio ambiente, en el ecoturismo y en las actividades al aire libre. Esta es una parte significativa y esencial del turismo europeo, e incluso global. Y tenemos que proteger esta zona y su naturaleza para atraer a más turistas. Es necesario mantener este territorio virgen, añadiendo así más valor a zonas ya urbanizadas. Por desgracia, muchas de estas zonas vírgenes ya se han destruido. Taipei quiere vender estos terrenos por 23 millones de euros y se supone que esa cantidad va a mejorar la situación económica de Grecia. Es como recetarle una aspirina a un enfermo de cáncer. Bueno, no tenemos los planes finales detallados del inversor. Tenemos entendido que va a invertir en hoteles y residencias vacacionales de lujo. Van a dirigirse al mercado de alto nivel. Somos oportunistas. Buscamos, como decía, lugares en los que hay una gran separación entre la percepción y la realidad. Buscamos propiedades que esperamos que se hayan depreciado por determinadas circunstancias, pero que siguen teniendo un gran potencial por el valor intrínseco de la propiedad. La situación que se da aquí es que nadie quiere ir a Grecia. Y tenemos una propiedad de un gran valor que se ofrece para su privatización. Y pensamos que es una operación con un gran futuro y un gran potencial. Grecia parece la presa perfecta para operadores globales como NCH Capital. Esta compañía está especializada en comprar propiedades en países cuya economía está en crisis por una u otra razón, como Ucrania, Albania, Rusia o los Balcanes. Uno se siente muy frustrado cuando unos desconocidos deciden qué se hace con tu casa sin tener en cuenta tu opinión. Intentamos ponernos en contacto con los compradores potenciales, con el gobierno y con el fondo encargado de vender las propiedades estatales, Taipei, que negocia contratos confidenciales con las compañías privadas interesadas. Pero no han respondido a nuestras preguntas. Así que no tenemos ni idea de lo que piensan hacer exactamente. Somos una organización muy reducida, así que no tenemos empleados suficientes para empezar a dialogar con todas las organizaciones locales al mismo tiempo, especialmente cuando se trata de desarrollo urbanístico. No obstante, en nuestro trabajo está institucionalizado el diálogo con las comunidades locales. No todos los habitantes de la región se oponen a la venta. Es mejor venderlo, limpiarlo y urbanizarlo. Que construyan un hotel. Eso crearía puestos de trabajo para los jóvenes del pueblo. Si atrae turismo, eso será bueno para todos, ¿no cree? Si se queda como está, no servirá de nada a nadie. Nadie puede ir ahí. Así que tendría más sentido venderlo. Si construyen un hotel, mi hijo podría quedarse en su tierra. ¿Por qué emigrar para trabajar fuera como en los viejos tiempos? Cualquier tipo de desarrollo es bueno para la comunidad. En este contexto es difícil no sucumbir a los cantos de sirena de los inversores privados.
Pero el paso a manos privadas de este tipo de patrimonio público privaría al Estado de ingresos potencialmente vitales en el futuro. El Estado griego es bastante rico en activos. Tiene muchas propiedades, sobre todo en terrenos. Así que yo diría, adelante. Además, hay muchas empresas propiedad del Estado y para mí no está claro por qué todas esas empresas tienen que ser del Estado. De hecho, para mí está claro que es malo. En cualquier caso, sea bueno o malo, algunas de esas propiedades son activos valiosos. Se pueden vender para pagar parte de la deuda e ir reduciéndola y para hacer el país mucho más atractivo. Quizá algunas propiedades deban seguir siendo de propiedad pública. Yo no estaría a favor de vender la Acrópolis, por ejemplo. No porque vaya a ser necesariamente malo para el monumento, sino porque sería ofensivo para la mayoría de la gente. A mí no me gustaría que viniera un árabe y se comprara la Acrópolis. Ni siquiera pertenece a Grecia, pertenece a toda la humanidad. Según lo veo yo, la crisis económica de Grecia permite a los inversores comprar y beneficiarse de las zonas más hermosas de Grecia. Y nosotros y nuestros hijos seguimos endeudados. Yo me mataría. Si vendieran la Acrópolis, ¿qué razón para vivir nos quedaría? Puede que la situación actual de Grecia sea extrema, pero en todos los países que he visitado, ahora los edificios y los espacios de propiedad pública tienen que ser rentables o pueden ser privatizados. Entonces, ¿está Europa en venta? La gente con la que he hablado está profundamente comprometida con sus paisajes, con sus monumentos, esas cosas que contribuyen a que nos identifiquemos y nos sintamos bien en nuestra comunidad y en nuestro país. La oposición que he visto en todas partes a la venta de patrimonio público parece expresar el deseo de un cambio en la forma de hacer política en Europa. De vuelta en Berlín, un popular foro ha reunido a la comunidad local, los inversores, el ayuntamiento y los grupos activistas. Están buscando formas de preservar el acceso público al río Spree, amenazado por la construcción de residencias privadas en sus orillas, cerca del muro de Berlín. Realmente esperamos producir un cambio paradigmático en la política. La privatización ha llegado demasiado lejos. Tenemos que darle la vuelta a esto y pensar más en la comunidad. Tenemos que recomprar propiedades para las generaciones futuras y mantener su propiedad pública. Se trata de nuestro futuro. Y también es una cuestión de ecología. En Irlanda hay una convención constitucional y estamos intentando cambiar la Constitución, el artículo 10A de nuestra Constitución, que dice que el Estado tiene la propiedad de todos nuestros recursos naturales, incluido el aire. Y queremos cambiar el Estado por el pueblo. Es un pequeño cambio con un enorme significado. Puede que este concepto de el pueblo sea lo contrario a una sociedad europea gobernada por el mercado y revela un profundo apego a otra idea de Europa, que es la de compartir libremente un patrimonio cultural, histórico y natural común.